Buenas noches. Toda campaña política empieza con una mentira. Una mentira de base fundacional, basal. Y nosotros estamos a la vera del 2023 y empezamos a ver cómo va creciendo ese punto en el cual la verdad no termina de ser completa por parte de quienes nos están hablando, buscando ser protagonistas en ese 2023. Ahora, el camino que comienza en una Argentina y en una provincia que están ambas convulsionadas por sus propios problemas, se da también con un marco particular y prácticamente histórico. Se está buscando canalizar esos problemas, esos graves conflictos, esa convulsión en definitiva, a través de un gran acuerdo nacional, de un gran pacto político. Cristina Kirchner y Mauricio Macri. La gran antinomia de nuestros días, cerrada teóricamente y según empieza a elucubrarse, en la fundición de un abrazo que se está buscando, que se está gestando, al cual se le están poniendo semillas, se le están buscando las raíces, pero que realmente no se sabe si va a terminar de darse. Mauricio Macri y Cristina Fernández. Parece imposible. De hecho, se ha hablado mucho de esa gran dificultad. Ahora, la gran verdad, lo subyacente detrás de ese camino, es que ese pacto ya existe, en definitiva. La clase dirigente de la República Argentina ya tiene en vigor a su gran acuerdo y funciona a la perfección. La verdad es que el sistema está aceitado y arroja no solamente resultados de modo constante, sino que también lo hace a través de los años, sosteniendo su misma efectividad. El sistema es enquilosar al Estado para mantener prácticamente el mismo status quo de las cosas que hace 20, 30 o 40 años. Y para peor, muchas veces lo hace con los mismos nombres propios. Y para empeorar aún más a ese cuadro de situación, a veces lo hace con los mismos discursos vacíos. La política, para algunos, por ejemplo, para citar a Borges, es encontrar nuevos motivos para viejas rencillas. Y eso lamentablemente es parte de ese acuerdo que está vigente. Ya hay un pacto en la política argentina y viene resistiendo la erosión de quienes son sus protagonistas, de quienes lo sostienen, su impericia muchas veces. Ya no importan las consecuencias brutales, las consecuencias hasta fatales de esa falta de gestión muchas veces y las cuales estamos sufriendo nosotros, porque el pacto, insisto, vigente, los mantiene incólumes siempre en el mismo lugar o en lugares mejores. Nuestra provincia y nuestro país tienen un defecto de base también, que es una mirada, un error en el diagnóstico, y ese error es creer que solamente nos pueden sacar adelante dos colores políticos. Aún con un 2001 a cuestas, hemos garantizado la sobrevida en el poder prácticamente de las dos grandes fuerzas durante un siglo, o poco menos que un siglo. Fíjate que el abrazo del que estamos hablando, el que tantas expectativas ha generado, el que teórica y supuestamente nos puede ofrecer una mejoría de vida, al menos una calma política, es entre dos de las personas que peor imagen positiva tienen a lo largo y a lo ancho del país. Las incapacidades de ella, la corrupción de muchos de los que le responden y le respondían, y la posibilidad de que incluso ella misma haya sido parte de la matriz de corrupción, fueron lo que le terminó abriendo las puertas del poder a él, que repitiendo esos mismos tres preceptos, tan solo 4 años después le devolvió el camino allanado hacia la Casa Rosada, incluso con peores indicadores económicos en muchos de los ejemplos. Sin embargo, ya no solo el abrazo, sino que muy posiblemente las elecciones del año que viene los tengan a ellos dos como los grandes protagonistas otra vez de nuestra historia. Ya no del pasado, sino también de tu futuro. O sea, el pacto evidentemente no solo existe, sino que también funciona. Hace poco el especialista político Andrés Malamud dijo que la Argentina es un cementerio de terceras fuerzas, que solo se llega al poder verdadero, a través del camino del peronismo o del antiperonismo. Ese antiperonismo que antes fue la UCR y hoy es la UCR más el PRO y partidos satélites. O sea, el terreno de disputa del destino político, social, moral, cultural y sin lugar a dudas económico, tuyo, de tus hijos y de tus nietos, solo puede ser manejado por dos bandos. Solamente puede ser manejado por esos dos equipos. Pueden cruzarse
pueden ir de un lugar al otro, pueden pelearse, pueden putearse, pueden incluso flexibilizar sus banderas y sus doctrinas, como el justicialismo en los 90, por ejemplo, pero siempre van a estar ahí para lograr el mismo objetivo: mantener, multiplicar y distribuir el poder, como dicen esas terceras fuerzas que riegan el cementerio de la política nacional. Como te decíamos, toda campaña política empieza con una mentira, y es la mentira de decir que no hay campaña. Todos te van a querer explicar que no están trabajando y pensando en aquello en lo que de verdad los tiene trabajando y pensando. ¿Qué son las próximas elecciones? Casi siempre. Ahora, cuando un político acepta que está haciendo eso, que está entregando parte de su tiempo y parte de su energía en esa labor, está incurriendo en dos cosas. Primero, en una aparente indolencia, porque como la Argentina siempre está en un estado convaleciente, problemático, de graves dificultades, parece que, claro, no le importa eso y está pensando en sí y en sus equipos. Y en lo segundo, en lo que incurre, al menos al parecer, es en una suerte de estafa, por lo que te decíamos. En vez de otorgar el 100% de tiempo, energía y jugo cerebral en lo que le hemos dado para hacer, que es una tarea muy delicada, lo están haciendo en lo que te marcábamos: el futuro suyo y de sus equipos para más adelante. Cerramos con esto. Las próximas elecciones vuelven a estar a la vuelta de la esquina. El diagnóstico basal está presente y la mentira fundamental vuelve a engrosarse frente a nuestros ojos y a nuestros oídos una y otra vez, ahora con un contexto quizás más difícil. Por eso te decimos que el pacto en realidad ya existe. Con los únicos con los que el puente está roto es con nosotros. Bienvenidos a 7D. Esto no es posible. Debemos gritarlo, gritemos justicia. ¡Justicia por Emilio! ¡Emilio! ¡Presente! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Mi hijo es incapaz. Es incapaz mi hijo de hacerlo. Muchos han perdido el horizonte de proyección de sus vidas. Desesperan. Y en la desesperanza de esos es donde siembran el odio, la violencia. Este hecho de haberle mentido tanto tiempo a la gente hoy le hace desconfiar de hasta algo que yo creo que existió, que sucedió. Creemos que es una denuncia de un fuerte tinte político que estimamos que no va a prosperar. El decreto es manifiestamente inconstitucional y bueno, esperaremos el avance que pueda tener la causa. La verdad es que denunciar a un gobierno porque se pone a trabajar es un absurdo. Demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos. Que no me voy a quedar, me voy a quedar para escucharlo al doctor Pérez Guarda de la Falla de Granada. No, son los prepotentes, hermano. Se le va el secretario de Justicia, no quiere hablar. No quiere hacer preso y tener toda la mayoría automática como lo está logrando. Eso es lo único que buscan. Eliminar la sala 2, que la piedra... Mala manera de hacer Alejandro. Afecta la independencia del Poder Judicial. Afectar la independencia del Poder Judicial es afectar la división de poderes. Afectar la división de poderes es afectar la República, el Estado de Derecho. Y por esa razón es un proyecto de esas características. Yo, en lo personal, considero que es antidemocrático. No entiendo cómo un proyecto que genera la posibilidad de que se sorteen aleatoriamente jueces puede afectar la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial la construye cada magistrado todos los días con su sentencia. Habilitar un sorteo en salas o habilitar el sorteo que propone el gobierno solo en el área contencioso administrativo. Lo segundo que quedó en claro es que si el planteo es que eso hay que hacerlo para todo, no hay ninguna duda que hay un intento de cooptación del Poder Judicial. Y han reconocido que el funcionamiento de la justicia de los últimos 6 años ha ido mejorando e incorporando nuevos elementos que han hecho que la justicia sea mucho más rápida, pero que hay distorsiones. Buenos días. Very much look forward to the meeting with the muy ansioso president. por la reunión con el presidente. This is not another story. This is not another
realidad hoy los kiosqueros no tienen figuritas. ¿Quién se queda en el medio? Todos lo sabemos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Séptimo Día, 7D 22 con 22 minutos en toda la República Argentina y este gran equipo listo para hacer, como siempre, un gran programa. Señorita, programa, eso dije, ¿no? Programa. Rosana Villegas, ¿cómo le va? Señor? Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Agustina Fiadino. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien. Y el señor Pablo Esteban Gerardi está con nosotros. Feliz primavera. Feliz primavera. Qué serio que está Gerardi, ¿todo bien? Cuenta, por eso le puse flores. Pero tiró feliz primavera, que no nadie. Pasa que lo he pasado inadvertida. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado en la semana, de todo lo que se viene. Ya entramos en el último tramo, increíblemente, de este 2022. Mendoza, que va dejando títulos políticos para analizar y bastante y en profundidad. Hoy nuestro primer invitado es el señor intendente del departamento de Guaymallén, Marcelino Iglesias. ¿Cómo va, Marcelino? Gracias por venir. Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme. Muy elegantes las damas. La verdad que están muy producidas para un día como el de la primavera. Muy bien. Hoy, esta mañana temprano, escuchaba una canción de Roque Narvaja, Mentilimón se llama, en un grupo que tenemos, que todas las mañanas nos mandamos música, pero hoy mandamos música primaveral, más de nuestra época, de Los Gatos, de La Joven Guardia, etc. Pero en esa canción decía: voy por la vida con mis verdades y mis mentiras. Lo digo a propósito del editorial, sí, y para bajarle un poco los decibeles y la solemnidad, porque después de escucharlo Julián y ver el resumen de noticias, el bombardeo, la verdad que a uno se le hace más un nudo en el estómago que otra cosa. Pero, a ver, ahí está la canción. Está sonando, sí, sí. Bien. La realidad... yo lo estaba solo saludando, pero quiero que ahora continúe. Me he descolocado, Marcelo Iglesias. Me gusta este arranque que le ha dado. Hay una cosa, bueno, es que hoy estuve muy preocupado tratando de conseguir el álbum de figuritas. ¿De verdad? Bueno. ¿En serio? No, mi nieto todavía es muy chiquito, así que no me las pide. Pero hay funcionarios nacionales que están preocupados por el álbum de figuritas. Hay funcionarios nacionales que están preocupados por el álbum de figuritas. La inflación está controlada. Yo me acuerdo, pero es ¿usted se un acuerda problema... del día? ¿A alguno le gusta la cerveza? A mí me gusta el vino, voy a conseguir con Zucardi. Sí, a mí me gusta la cerveza. Bueno, sí. ¿Vos te acordás del día que se celebraba San Patricio? San Patricio es la fiesta por excelencia. Sí, claro, 17 de marzo. 17 de marzo. Bueno, un par de días antes, el presidente anunció, con casco, camuflaje y con la cara pintada, que iba a declararle el viernes, porque se lo hizo el martes, la guerra a la inflación. Porque el índice de inflación de febrero había dado el 4,7. La verdad que yo en ese momento dije lo que se lo dije a algunos de ustedes, no en este programa, pero sí en otros programas de Niwil y demás, que esto era un camino hacia otro exitoso fracaso, porque es atacar las causas y no los efectos. La realidad es que todos los índices de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto han sido largamente superiores, sobre todo los dos o tres últimos. Esto de repetir, la vicepresidenta solía decir en sus filípicas que tan frecuentemente hacía cuando era presidenta, que no se pueden obtener distintos resultados empleando los mismos métodos. Esto es un principio básico de la ciencia. Y seguimos empleando los mismos métodos. Y creo, Julián, Pablo, Agustín y Rosana, asumo lo que me corresponde, pero me corro un poco, que uno de los problemas que tiene la clase política de la que yo soy parte, me considero parte, porque amo la política, porque tuve la suerte de vivir en un hogar donde solamente se hablaba de política, algunas cosas familiares, algunas cosas laborales, pero en la mesa familiar se hablaba de política. ¿Qué es la política? Es todo lo que ocurre en todos lados. Y habiendo transcurrido muchos años, algunos en la función pública y otros afuera, me doy cuenta que uno de los graves problemas que tenemos, y que yo afortunadamente si lo tengo en una mínima porción, es que a los políticos les encanta dar buenas noticias.
Y esto claro. genera la peor lacra, el peor cáncer que tiene la política, que es el populismo. No nos animamos a dar las malas noticias. Es como si un médico recibe un paciente que tiene un problema de salud y le da una aspirina o un sucedáneo para un problema severo. Bien. Tiene que asumir y darle el diagnóstico que corresponde y tomar las medidas. A nadie le gusta que uno prefiere ir al médico y que le diga, no tiene nada. Estás bárbaro, volvé dentro de 6 meses. Esto no es así. Yo ahora veo el tema de las tarifas. Aclaro, y desde la oposición, que siempre estuve a favor de las tarifas plenas. En todo caso, habrá que subsidiar a aquel que no pueda pagar. Pero la gente tiene que saber. Bueno, no es aumento tarifario ni tarifazo, es redistribución de subsidios. Ahora están varios militando el tema del tren, porque el tren es económico. Sí. Otra mentira absoluta. El tren de pasajeros es el transporte más costoso en todo el mundo. Pero como acá alguien lo paga, pero no el que va a sacar el pasaje, tenemos esos mitos. Y bueno, y vamos encerrándonos en estas mentiras que consolidamos como verdades. Yo siempre digo, son verdades a medias, mentiras enteras, y nos van llevando por un camino de frustración y fracaso. Y cuando hablo de la clase política no solo hablo de los que elegimos la función pública como objetivo. Estoy hablando de la clase empresarial, de los dirigentes sociales, deportivos, etc. Hablo de los que componemos el sector que tenemos alguna posibilidad de hacer expresar nuestra voz. Porque si yo no fuera intendente de Guaymallén, probablemente no tendría posibilidad de dirigirme a los televidentes. Entonces, creo que Argentina, un país que ya sabemos que tiene muchísimas posibilidades y muchas contradicciones, tenemos que ser capaces de buscar algunos consensos. Y los consensos, obviamente, es muy difícil, como dijo el editorial, que lo logren aquellos que representan aspectos muy opuestos de las antinomias. Le digo en lo cotidiano. El otro día estaba charlando con Roberto Rigui, estaba Sebastián Bragañolo, estaba Gustavo Soto, estaba Tadeo García Salazar. Nos pusimos a hablar de problemas comunes de la gestión. Y todos hacíamos un aporte constructivo sobre la experiencia de alguno, de otro. No había grieta en eso, porque los problemas que tenemos para conseguir cubierta para las maquinarias viales o algunos repuestos o el precio del asfalto, etcétera, eran comunes. Sí, entonces yo no veo tan difícil esto. Por supuesto, también convengamos, chicos, que ustedes venden más los programas mientras hay más show. Lo que pasa es que la grieta, justamente, y esto valía lo que usted está diciendo, suele ser una cosa más para afuera que para adentro. Después nosotros notamos que hacia adentro hay más puntos de consenso que otra cosa. Hasta acá ha sido el comentario de arranque de Marcelino Iglesias. Uno prepara todo un comienzo del programa y usted nos pone Roque Narvaja, nos habla del día de la cerveza, del zapatillo. Me gustó y me gustó. Sí, y por eso lo dejamos seguir hasta acá. Me parecía que era un comentario que iba entero, así que por eso no lo quisimos interrumpir. Está Marcelino Iglesias con nosotros, nos vamos a ir a sentar con él. Vamos a vender en las redes que nuestro hashtag finalmente cuál es, porque no lográbamos ponernos de acuerdo en la previa. Bueno, estamos simplemente con el hashtag 7D, así que allí nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, @séptimo_día. Ya lo escucharon a Marcelino Iglesias, pero tenemos mucho más en este programa de miércoles. Muy bien, gracias Marcelino por estar con nosotros. Gracias por darnos un arranque distinto. Bienvenido, los saludo formalmente. Ya lo hice en la previa. ¿Todo bien? No. Hay 4 cosas que no me gustan. El OX, el Zero Killer, que viene de la Primera Guerra Mundial, cuando regresaban de las rondas las patrullas y indicaban que no había ningún muerto. El todo bien, es una mentira. Ya me pasó esto cuando saludé en el pasillo, por eso... Y volviste a reincidir. El buen fin de y esa muletilla y nada. ¿Cómo? Es que disiento con usted, Marcelino. Disiento porque todo bien no es una muletilla, es un preguntar realmente si está todo bien. En todo caso lo acepto como un deseo. Ojalá que esté todo bien. No, es una pregunta. ¿Está todo bien? Entonces me obligas a una respuesta larguísima. No, otra no. ¿Tenés tiempo? Hacete los mates.
Arranquemos por algo. A ver, hubo 2 o 3 cosas que me gustaría desandar, pero más adelante. Por ejemplo, cuando habló del populismo, me parece que tengo un concepto diferente, pero centralmente distinto, pero lo dejo para enseguida. Cuando habló de lo del tren, me parece que es grosso porque hay mucha gente trabajando por la vuelta del tren y que tienen puntos muy positivos para señalar de ese posible regreso. Yo soy ferrófilo, le aclaro. Soy un defensor del tren y también un estudioso, pero no soy un demagogo ni un populista. ¿Y la gente que en Mendoza está trabajando para eso lo hace desde la demagogia? Por ejemplo, Jorge Difonso, por ejemplo, Jorge Omar Jiménez. No lo hacen, sinceramente, no lo hacen poniendo todas las cartas sobre la mesa. El tren, el transporte ferroviario de carga, es imprescindible desarrollarlo en nuestro país con inversiones importantes, de las cuales la mayoría se hacen con fondos internacionales, la acción del BID, ahora se electrifica una parte del Mitre, de Sarmiento, otras partes de San Martín que viene con un crédito chino, etc. Eso es imprescindible. Pero no nos engañemos. El sentimiento nostálgico de la vuelta del tren de pasajeros, del cual yo amo el tren de pasajeros, es un subproducto. Lo más importante, los pueblos no van a renacer porque vuelva el tren, porque evidentemente estaban conectados a algo artificial, porque si se fue el tren y se murieron fue por algo. Hay que trabajar en la infraestructura, hay que privilegiar el tren de cargas que tiene no solo beneficios económicos, sino tiene beneficios ambientales y energéticos. Esto en todo el mundo está estudiado. Y el tren de pasajeros tiene que venir, pero no puede venir con tarifas ridículas. Te cuento una anécdota. Yo estudiaba en un colegio de Córdoba que pasaba un coche motor cerca del colegio y me iba a la casa, era un colegio internado, me iba a la casa de unos amigos. En Capilla del Monte nos íbamos a ver los campeonatos de trepada de montaña. Estoy hablando de la década de 60, fin de 60. Rapidísimamente, ¿qué es la trepada de montaña? Eran carreras que se hacían en Córdoba, como son los rally, donde estaba Gradasi, estaba Ruiz, Vicentín, eran hermosos. Nos tomamos el coche motor del Belgrano, ahora lo están restituyendo. El otro día fui a Córdoba y quise volver por una cuestión nostálgica y porque amo el tren. El pasaje ida fueron 2 horas y media hasta Valle Hermoso, que era donde estaba habilitado de la estación Rodríguez del Busto. 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Ida y vuelta, éramos 2 personas. 68 pesos costó el pasaje, 17 pesos cada uno. Esto es mentira a la gente. El costo, el tren patagónico, leía el otro día, el que va entre Viedma y Bariloche, leía el encargado, dice, tiene un subsidio superior al 95%. Entonces, sinceremos las cosas, no digamos que el tren es barato, digamos que hay que poner plata de esa que después termina repercutiendo en el aumento de la inflación. Entonces, todos queremos dar buenas noticias, demos las noticias completas, porque si no después lo terminamos pagando con ajuste inflacionario. Es que ahora encima, Marcelino, cuando todo el mundo está en campaña sin decir que está en campaña, porque esa es la otra parte de la editorial del Juli, tenía que ver con eso, ¿no? Exactamente, a mí me gustó esa parte, Julián. Porque yo la verdad que a algunos los envidio, porque a mí no me alcanza el tiempo para tratar de resolver los problemas de mi departamento, que son varios, diversos, muchos y de distinta envergadura, y otros están en campaña más o menos explícita. Yo, la verdad que sinceramente los admiro. O yo soy un infradotado, o los demás son muy capaces, pero aparte no tocan los temas ríspidos, no les gusta meterse con esto. No. Pero usted no está siendo sincero, nombre y apellido a eso, Marcelino. ¿A quién, por ejemplo? Querida? ¿A quién estarías envidiando, por ejemplo? Pongámosle nombre y apellido. Digo, no, ¿quién todo háganlo ustedes. Hay muchos que están sacándose fotitos. Ustedes miren los Facebook, por ejemplo, de la municipalidad. Es raro que yo aparezca en una foto. Lo curioso es que esto... No me interesa. Claro. Porque, en definitiva, si hay una calle que se está asfaltando, aparecen las máquinas, aparecen los operarios, aparecen los camiones, etcétera. Pero no, si yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, no lo uso de promoción personal, porque no creo, y me va bien. La gente me para, me pregunta, algunos me increpan, pero saben que van a tener una respuesta razonable. Y la mayor veces la respuesta que doy es no.
Ahora, Marcelino, nadie usted le gusta dice, decir no. Los demás son superdotados o yo soy infradotado. Usted no cree en ninguna de las dos cosas. En realidad lo que cree es que no creo en ninguna de las se dos. corren de su verdadera tarea para estar haciendo campaña. Eso es lo que usted piensa. Yo creo que uno de los defectos que hay, y lo dije en este programa la otra vez, yo me esforcé mucho, estuve en el debate acá para tratar de ser intendente de Guaymallén. Sí. En el 2019 me volví a presentar y le dije a los vecinos, me propongo para 4 años más. No puedo estar pensando qué voy a hacer después, porque tengo una tarea. Le vuelvo a repetir, sé que Guaymallén es el departamento no solo más poblado, sino seguramente el más complejo por la problemática. Yo cuando salí de mi casa, salí a las 7 de la tarde. Estuve recorriendo muchísimos barrios, viendo cómo está colocando el recambio de luminarias LED, de sodio por LED, viendo cómo anda la recolección de residuos. Y la verdad, y ahora cuando me vaya me voy a hacer un recorridito por unas zonas también. Bueno, no me alcanza el día, no me alcanza el día. Y vine a este programa, entre otras cosas, porque creo que hay que dar debate serio, debate sincero. Si no, ustedes no me hubieran invitado. Pero hablando de la sinceridad, ¿no está bueno igual que esos políticos que genuinamente aspiran? No se puede estar en campaña, Agustina, permanentemente. Pero lo están igual, Marcelino. Usted dice no se puede estar, pero están igual en campaña. Tiene que haber un tiempo. A ver, para mí los años no electorales siempre son los mejores. ¿Por qué? Porque uno se puede concentrar y está casi todo el mundo concentrado en las cosas que tiene que hacer. Pero parece que las campañas cada vez son, algunos están todo el tiempo en campaña. Claro. Y ustedes lo favorecen, porque ustedes me han preguntado varias veces si voy a ser candidato. Y se lo vamos a volver a preguntar. Y les dije, y se lo contesto antes que me lo pregunten, lo voy a decidir cuando llegue el momento y oportunamente, porque no me da el día, las horas del día y las del fin de semana también, para poder tratar. Pero ¿cuál sería la solución para que eso deje de existir? Esto de que estar permanentemente en campaña, eliminar, por ejemplo, las elecciones de medio término. No solamente eliminar, porque se podría establecer un periodo de 3 meses, 4 meses a full, que todo el mundo debata o que haga su propuesta. Y no que se andan sacando fotitos para ver quién es más lindo y más pintor. O sea, acotar el periodo de campaña, institucionalizarlo. Es subestimar a la gente. La filósofa Fernanda Vallejo, kirchnerista a ultranza, ella decía en una frase, la gente come vidrio pero no come tanto. Yo coincido. La gente no come fotitos solamente, o posturas. La gente se reúne, Julián, esto es una experiencia personal que puede estar equivocada, pero yo la he vivido. La gente se suele decide la elección en la mesa familiar el domingo anterior y dice, esta persona no es simpática, no es empática, pero dice la verdad. Le voy a dar el voto de confianza. Porque también ha habido demasiados vendedores de ilusiones, vendedores de humo. Y los hay todavía. Ha habido, los hay y los habrá. Entonces, no es mío la obligación de ustedes como periodistas, pero la obligación mía, mirándole a los televidentes en la cara diciendo yo soy así. En mi equipo de gestión tienen prohibido prometer algo, porque parece cosa mandinga, como decía Inodoro Pereira. Cuando uno dice, no, vamos a hacer el asfalto en esa calle, aparece un problema en las redes de agua o tenemos un problema y se posterga y ya queda como un mentiroso, como un prometedor. Yo prefiero no prometer. Ahora, Marcelino, lo que está planteando la mesa, y está bueno que usted ya que nos dice, no hay que saber dar malas noticias y hay que saber decir cosas que resulten antipáticas, porque si no uno está incurriendo en demagogia o populismo, como usted lo llama o lo une a eso. Lo que está planteando la mesa es, hay dos tipos de políticos en campaña y los estamos viendo en los dos grandes frentes o en las dos grandes coaliciones de Mendoza. Hay un político en campaña que está trabajando, armando equipos, moviéndose, gestionando, hablando con periodistas, pero podríamos decir desde las sombras, ¿no? Sotoboche. Sí, y hay otro que podríamos decir, por ejemplo, Daniel Orozco, que dice, bueno, yo a una cena lanzo, hablo, digo, si va Cornejo yo no voy, si va tal yo sí voy, tengo tal asesor, me traigo uno que viene de México, sabe más, sabe menos. Ahora, los dos están en campaña, pero hay un tipo de político que lo está diciendo abiertamente. Y ese es el que más se ha llevado las críticas, incluso suyas, hace poco en Newell. ¿No es una injusticia eso? No, porque, a ver, todos estamos
vos insistís con la palabra campaña. Todos queremos revalidar nuestras gestiones. A mí lo que me pone contento es cuando puedo darle respuesta a alguna demanda. Por ejemplo, pasé por una calle, Canin se llama, que estaba verdaderamente en mal estado. Y pasé recién, está oscuro ya, y ya estaba reasfaltada. La verdad que tengo una satisfacción, pero automáticamente me genera la demanda de las otras calles que vi que necesitan un tratamiento similar. Y no es estar en campaña, porque a lo mejor no soy candidato a nada, soy candidato a ser abuelo, pero sí voy. Pero el día que lo diga, lo voy a decir explícitamente a la gente, sí. Pero mientras tanto tenemos la obligación, porque aparte estamos viviendo una situación muy mala, hay mal humor social. Por una parte la gente se encierra en sí misma, ve una obra, publicamos una obra y critica, pero ¿cuándo le toca a mi barrio? La gente piensa en sí misma, piensa en su lugar, no piensa en el aspecto general. Esta es nuestra obligación. Y en segundo lugar, el tema de la inflación. El tema de la inflación atraviesa todo. Y otra hipocresía, Julián, no hay que hablar del ajuste. Ustedes recuerdan, Rosana, te miro a vos, Pablo, te miro a vos, porque con ustedes estuve en el 2015, y dije que yo iba a llegar a Guaymallén e iba a hacer el ajuste. Y si no hubiera hecho el ajuste que me tocó hacer en la Municipalidad de Guaymallén, no hubiéramos podido salir adelante y hacer todo lo que hicimos después. El ajuste no es mala palabra. Lo que es mala palabra es decir, tratar de disfrazar el peor ajuste, el más injusto, el más indiscriminado, el que más afecta a los sectores humildes, sean en relación de dependencia o asalariados, que es la inflación. Eso es el ajuste. Ahora, les va a tocar empezar la campaña dentro de poco. Y lo llevo al plano nacional. Sí. Porque parece, bueno, se están haciendo ciertos deberes, hay un nuevo ministro de Economía, pero le tienen mucho miedo o esquivan, por lo menos, la palabra ajuste. Yo pregunto cuando les toque a ustedes entrar en campaña, como bloque político Alianza Nacional, ¿van a hablar de ajuste? ¿Se van a animar? A ver, yo hablo por mí, me están entrevistando a mí. Lo dije en el 2015 y lo di y lo diré todas las veces que necesite decirlo. No le tengo miedo al ajuste. Cuando tenía un auto, un Renault 12, empezó a perder aceite, gasear. Lo llevé al mecánico y le hizo un ajuste, le hizo una rectificación, un ajuste, cambió la junta de tapa de cilindro, etcétera, para poder seguir funcionando mejor. Esto que es un ejemplo tan simple y tal vez no se pueda traspolar enteramente, es lo que hay que hacer. Lo que no se puede es mentir, porque la gente, los ciclos en Argentina cada vez son más cortos y la gente cada vez va perdiendo, esto es el populismo, va perdiendo confianza. Entonces, los puntos de partida cada vez son más atrás. De hecho, lo dan las cifras oficiales de pobreza, de indigencia, pero a mí me parece Entonces, tenemos que ser muy, muy sinceros, porque ningún médico es buen médico ocultando el diagnóstico y dejando que avance. El mejor médico es el que se anticipa al problema de salud de la persona, del paciente, y le dice el diagnóstico más acertado, que a veces tiene, por supuesto, sus bemoles. Uno se equivoca. Pero ¿y cuándo la política va a hacer el ajuste? Porque la verdad es que cuando siempre se habla de ajuste, y de hecho uno puede coincidir con que es necesario a nivel provincial, a nivel nacional, lo que sea, siempre el ajuste se aplica sobre la sociedad, en términos generales. No es así, Agustina. Este gobierno, en la provincia de Mendoza, cuando comenzó la pandemia, que la verdad que no sabíamos para dónde disparar. Sí, porque el gobierno de Mendoza hizo un ajuste y todos los funcionarios políticos hicimos. Nosotros vivimos en una provincia, sinceramente, donde la clase política es bastante austera y sobria. ¿Pero en qué hizo el ajuste la política mendocina hacia la política? Primero, cuando Cornejo asumió, disminuyó en un 30% la cantidad de funcionarios públicos. En mi municipio yo tenía 6 secretarías, disminuía 3. No tengo ninguna subsecretaría, eliminé 18 direcciones. Está bien, pero la planta de empleados públicos no sé si es un ajuste directamente sobre la política. Sí, porque estaría hablando de los funcionarios fuera de nivel. Directores, no tengo ningún subsecretario. O sea, cargos políticos, dice usted. Claro, eso es parte de la política. Claro. Segundo lugar, cuando vino la pandemia fue el ejemplo que Rodolfo Suárez dijo, bueno, vamos a reducirnos el sueldo por un par de meses y lo hizo, fue en 2 oportunidades.
El gobierno nacional no siguió ese camino. Yo no lo critico eso, pero sí critico, por ejemplo, la superestructura del gobierno nacional. No de este, sí, de pero, todo Marcelino, el gobierno déjeme decir nacional. una cosa. Demasiado poco, 2 meses congelados de sueldo contra la congelación de 0% de incremento porcentual al menos durante todo el 2020. Pará, Julián. No fue el congelamiento, fue para todo. Pero Sí. aparte, hubo un par de meses que no se cobraron los sueldos. O se cobraron con la mitad, no me acuerdo. Pero a ver, funciona del gobierno nacional. El gobierno nacional, no todos, este lo ha llevado al paroxismo. Tienen áreas, ministerios, secretarías, que no deberían existir. Deberían delegarlo en las provincias y o municipios según corresponda. Te marco alguna cosa acá, entre Mendoza. Lo hablaba con Víctor Fayá, que es el ministro de Hacienda, con quien tengo una muy buena relación, y nos hablábamos. Dice, para hacer cierto tipo de determinadas obras, son más eficientes los municipios que la provincia. Estamos hablando de una escala mucho más cercana. Bueno, entonces, hay que derivar el presupuesto a las provincias. Lo hablaba con Rigui de respecto de vialidad, que es muy crítico el del accionar de vialidad provincial. Estoy hablando de mi propio gobierno, ¿no? Bueno, entonces, ser eficientes es hacer el ajuste, Agustina. Porque si yo, en lugar de hacer 100 metros de asfalto o de cordón, cuneta y banquina, se lo cedo al municipio y el municipio puede hacer 110 o 115, estoy ajustando en el buen sentido de la palabra. Sí, está mejorando la distribución. Exactamente. Pero Rosy y Pablo quería preguntar. En ese contexto, ¿estás de acuerdo, Marcelino, con esta propuesta que tiene Rigui, que es, por ejemplo, descentralizar varios de los servicios que hoy maneja la provincia y que, según Rigui, se manejarían mejor si los controlara, por ejemplo, el municipio? Él habla de vialidad, transporte, agua y centro de salud. Yo la hice en vialidad. A través de 3 convenios, creo que ahora va el 4º, fui transfiriendo todas las rutas rurales, son caminos rurales, muchos rurales, otros, al departamento, que me salen bastante caro mantenerlo. Y ustedes escucharán por Radio Niwil y por estos programas que me critican por el carril Matus-Hoyo, que es de vialidad provincial, en donde hay obras de AISAM. Bueno, yo me hago cargo, denme los recursos, yo licito la obra y la hago la obra integral. Eso sí va a ser en el plan cuando se remodeló desde Brasil hasta la rotonda del avión, después quedó esa parte pendiente. Pero todas las calles rurales, las únicas calles que quedan en poder de vialidad son las calles interdepartamentales, como San Francisco del Monte, bueno, pero no me yo ya lo hice. Está bien, con eso ejemplo, pero digo... Pero sin una contraprestación. ¿Sos partidario entonces de que se descentralicen esos servicios? En muchos casos sí. Hay obras que tiene que realizar la provincia, pero en muchos casos sí. Pero por eso digo que hay coincidencias del día a día, que estos son lo importante. Yo no me llevo bien, no me llevo igual con todos los intendentes, ni de mi partido ni del otro, pero con los vecinos es que tengo más contacto. Con Rigui tengo mucho más contacto porque tenemos una zona en común, alguna problemática en común en las zonas rurales. No tengo vergüenza de decir que me junto con él a coincidir. Fui a ver una ripiera excelente que tiene, a ver si nos podíamos proveer. Bueno, estamos en eso permanente. Y con otros intendentes nuestros también tengo buena relación, con otros tendré menos, pero yo no es una cuestión de Marcelino, simpatía, es una cuestión de obligación. Yo me tengo que reunir con quien fuera para mejorar los servicios de mis vecinos. Lo interrumpo 2 segundos, así podemos aprovechar más el tiempo incluso. Pablo quería hacer una pregunta, después yo tenía dos muy breves para hacerle. Pablo. Esta misma situación de cómo se trasladan las responsabilidades, se descentralizan y demás, está planteada a veces hasta con el espíritu de discriminación entre municipios, provincia con nación. La provincia vive planteando, por ejemplo, que se la discrimina en el reparto nacional. ¿Le falta carácter al gobierno? ¿Ese carácter que Marcelino usa de otra manera? No, a ver. Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, con los dos tengo excelente relación, tienen estilos distintos. Bien. Pero a los dos les tocó circunstancias distintas. Cornejo, que tuvo muchas discusiones con Macri, era oficialista. Suárez es opositor. Y que nos han discriminado a Mendoza. Bueno, en este lugar se vieron los debates cuando sacó lo que hasta ese momento
para la elección aportes del 21, del Tesoro. los aportes discrecionales. Y es abrumador la diferencia de lo que llega a los municipios que son oficialismo a nivel nacional. Pero yo me enojé con el ministro Iguiró, se lo digo, porque él decidió los PIM, que son los programas de infraestructura municipal, darle 40 millones de pesos a cada uno. Con lo cual el más perjudicado fue Guaymallén, porque le dio 40 millones le propuso 40 millones para Guaymallén, para Alvear, para La Paz, para Santa Rosa, no, eso no corresponde. Tiene que tener una proporcionalidad con la cantidad de habitantes o algún tipo de proporcionalidad. Pero fíjese que por ser tan equitativos fueron injustos con nosotros. Pero después ha cambiado incluso hasta el reclamo de los municipios peronistas que dicen que la provincia los discrimina y que esos fondos casi no han llegado. Es un biribiri de Alejandro Bermejo, él sabe que no es así. Ellos cuando fueron oficialismo, yo lo felicito al Alejandro, soy amigo, cuando fueron oficialismo, consiguieron un montón de obras de vialidad, de irrigación, por ser oficialismo a nivel provincial. Pero entonces la respuesta es, ¿lo hacían ellos cuando eran oficialismo? No, pero ahora no, ahora al contrario, te estoy dando la prueba, nos dieron la misma cantidad a Santa Rosa y La Paz que a Guaymallén, eso es injusto. Eso es en los papeles. No, en los papeles no. En la práctica... No, en los papeles no. Lo que los números que se presentaron mostraban más de 100 millones para las ceras, por ejemplo. ¿Para quién? Para las ceras, por Después ejemplo. lo habrán aumentado, pero inicialmente fueron 40. Yo pataleé. ¿Cómo me van a dar? En los programas de inversión productiva, Fallar puso la proporcionalidad de los habitantes según la ley de coparticipación vigente, donde aclaro que Guaymallén está última. Frenemos acá, hagamos un breve corte con un espacio lúdico, con un juego que ha preparado la mesa y después... ¿Un juego? Un pequeño juego. ¿Se anima a jugar, Marcelino? Ya está en el baile. Ya está en el baile, tiene que... Siempre me ofrecen agua. Acá tiene agua. No, y nunca van a ofrecer vino en la provincia del vino. Pero sí, hacemos el vino cuando se va. Te lo tenés que llevar. Está Pepe Zucardi acá afuera, si quiere lo puede encargar a la salida. Se lo dije, hay un refrán que mi padre siempre decía, un refrán español, qué rico el vino, pero cuando el agua fluye pura y fresca del manantial cristalino, prefiero el vino. Tenemos una ahí viene. ¿A usted le gusta mucho el fútbol? Pues, sí. Y sobre todo el tomba, ya lo sabemos. Sí. Sobre todo cuando juega los miércoles. Nos ha pospuesto un par de veces porque viene el tomba a jugar. No importa, dale. Nos hemos imaginado un partido de fútbol. Usted va a tener un rol fundamental, protagonista en este partido de fútbol. Tiene que elegir jugadores, entre otras cosas. ¿Le parece? Si los conozco, sí. Sí, claro, los conoce, que es los va a conocer seguro. Los va a conocer y sabe de estos tres que vamos a poner ahora en pantalla, tiene que elegir a quién elige en primer lugar para formar su equipo. Y ahí tenemos a Cristina Fernández, a Máximo o a Alberto. No me presento a la cancha con ese equipo. ¿Ninguno? ¿No hay uno más rescatable que los otros dos? No. Vuelvo a repetir, no hay equipo. Bien. Bueno, vamos con otra opción. No arranca el partido. Yo pensé que íbamos a hablar de fútbol. Sí, no. De fútbol en la materia... El viernes contra Boca. No, fútbol en materia de política, Marcelino. Vamos a hablar en el mismo equipo. Selecciona a... Y estas son las opciones. Locales. Sí, obviamente, locales. Anabel Fernández Agasti, Lucas Gilardo o Carlos Ciurca. Bueno, hay algunos va la con misma los que respuesta. No me gusta opinar sobre los opositores. A ver, las fuerzas de la oposición tienen que ordenarse ella y no me gusta... Está bien, pero es un partido de fútbol, es algo lúdico, Marcelino. No los conozco cómo juegan el fútbol. Yo no juego el fútbol, lamentablemente. ¿Con Ciurca nunca jugó ningún picadito? No, tuve un pequeño... Tengo mis años. Y tuve un problema en la rodilla hace más de 20 y pico años y dejé de jugar. Está bien. Así que no sé. Sé que Anabel juega al fútbol femenino, la he visto en fotos, pero no sé si Ciurca y... Bien, vamos a otro entonces. La próxima, algo insinuó recién, no puede renegar de esta porque tiene que ver con sus pares y nos ha dicho que juega bien con algunos de este equipo. Ahí tiene 3 de sus pares, Roberto Riggi, Flor de Estefanis, Matías Estebanato. ¿A quién le tira un centro? A Roberto Riggi, porque tengo una relación frecuente y buena. Bien. Bueno, ya sumo uno al equipo primero. Dale, vamos con otra más. En esta se la tiene que jugar Marcelino. Confiamos en que se la juegue. Esta es la más importante de todas. Esta es la más importante de todas. Esta le pedimos, por favor, especial atención. Exactamente. Usted tiene la pelota. Se la va a pasar a alguien para que haga el gol. Y hemos elegido a Daniel Orozco,
¿Tadeo García Salazar o Ulpiano Suárez? Tengo mejor relación con Tadeo porque lo conozco hace más tiempo. ¿Es Tadeo su candidato a gobernador para el año que viene? No, el año que viene, pregúntenme y les diré quién es mi candidato. Está cerrado, no sean ansiosos, no se apresuren. ¿Ves que ustedes, ven los televidentes que son ellos mismos los que acusan? Nos acusan de estar en campaña y después nosotros preguntamos porque ustedes están en campaña. Claro, nosotros preguntamos porque hay una realidad preexistente, no es que la inventamos. Bueno, pero esta es la mejor de todas. De esos tres, sincerémonos, Marcelino, de esos tres que acabamos de poner en ese juego, los tres están en campaña. Bueno. ¿Y usted no podría estar en carrera de gobernador? Sí podría, pero esto es una reflexión profunda, porque uno tiene que ver, y esto lo digo con toda sinceridad y ya sin histrionismo, uno no tiene que sobreestimar sus capacidades, tiene que reflexionar acerca de las dificultades y el momento. Hay protagonistas para algunos momentos y protagonistas para otros momentos. Seguramente él o la que me suceda en Guaymallén va a tener una personalidad distinta, mucho más moderna, mucho más amigable con las tecnologías nuevas, etcétera, que yo soy bastante primate para esto, ¿no? Pero son etapas. A mí me tocó hacer una tarea muy dura y la hice sin quejarme, con satisfacción. Nunca me quejé de la herencia recibida porque sabía que no era buena, no sabía cuán mala era, pero que no era buena. Pero, y esa misma reflexión, con mayor profundidad, porque estamos hablando de un cargo de mayor jerarquía, la voy a hacer en su momento. Bien. Vamos con una simbología que en fútbol tiene mucho de peso. La cinta de capitán. ¿La qué? La cinta de capitán del equipo. Se la da a, y acá tenemos las opciones, Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta o a Mauricio Macri. Me gustaría dársela a Facundo Manes o a Alfredo Cornejo. Bien. Yo voy a votar, esto lo aclaro, voy a apoyar a un candidato de la Unión Cívica Radical para candidato a presidente. ¿Y si ese candidato radical no pasa a la interna? Supongamos que hay una interna. Si no pasa las PASO, me voy a encolumnar el candidato que surge de las PASO. Bien, y en supongamos que ese escenario es cualquiera de esos tres que mencionaba Rosana. ¿A quién le da la cinta de capitán? No, a ver, eso lo va a determinar las PASO. Yo, Macri creo que él no es candidato. ¿No va a ser candidato Macri? No, creo que no debería ser, porque él quedó muy vapuleado porque no hizo algunas cosas que esperaba la sociedad de él. ¿Cómo que una sola? ¿Cómo que? No hizo, no encaminó económicamente una salida porque tuvo algunos pocos meses de crecimiento y el resto de zozobra. No hizo el duro ajuste en el momento que tenía que hacerlo, que son los primeros 6 meses. Creo que el más formado de los tres es Horacio Rodríguez Larreta. Yo tengo una simpatía natural por aquellos que gestionan, porque estoy todo el día gestionando y viendo problemas, entonces esto a lo mejor personalmente no hay ninguna relación, pero es una cuestión empática. Ya quedó claro dónde da la cinta. Dale, Pablo. Vamos a gestión, a temas, a transformaciones. Salimos de los personajes. En una serie de penales, ¿con cuál de estas dos opciones hace el gol? ¿La modificación de la 77-22 o la modificación de la Constitución Provincial? La modificación, la 77-22, lo he dicho acá y lo sigo diciendo, es una pésima ley. Es una ley discriminatoria que estigmatiza una actividad lícita como la minería y no produce ningún beneficio y se basa sobre el miedo de los, como dice Claudio Escaleta, los ecolochantes. Bien, respondida, gracias. Y la última, en esta también se tiene que jugar, Marcelino. Acá se va a enojar Marcelino, pero le pedimos especial sinceridad, compromiso hacia la pregunta. ¿Le pasa la pelota Marcos Calbuente, Nicolás González o Evelyn Pérez? A ninguno. Aclaramos que son personas del municipio de Me llevo la pelota a mi casa, dice. Yo soy dueño de la pelota. Ni bajo tortura me van a sacar. Son los tres posibles sucesores de Marcelino en Guaymallén. Ni bajo tortura me van a sacar el candidato. No vamos a vencerlo tanto. Ellos, y no solo ellos, porque hay otros, el último día, antes de cerrar las listas,
Porque si yo mociono a uno, comienzo con el síndrome del pato rengo. Entonces, el pato todavía tiene las dos patas para arriba. Pero usted ya va pensando en alguno, digamos. La verdad, los observo todos los días. Ay, chicos, qué miedo Los reto todos los días, pues soy bastante retón. ¿Hay alguna funcionario que siente con la cabeza? Algunas cosas que todavía puedo darles, porque gran parte de mi equipo tienen otros valores, otro. Vuelvo a repetir, a mí me tocó gobernar con gente en general joven, que no tenían experiencia de gestión. Entonces esto para ellos fue un gran aprendizaje, pero tienen una cosa que yo no tengo. Tienen una visión más moderna de la administración, de la gestión, que bueno, que es el desafío que van a tener que llevar ellos adelante. Marcelino Iglesias, gracias por haber venido a CITD. Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero bueno, una cuestión de tiempo. Y me piden que le dé el vino antes de tiempo, si no se queja, gracias a Bodega Privada, aprovecho para ir diciéndolo. ¿Ustedes se acuerdan de Pipo Chipolati? Sí, claro, más un día como hoy. Bueno, esta mañana nos levantamos escuchando la canción del estudiante de Pipo Chipolati. Es bueno que la escuchemos de vez en cuando, que nos acordemos que hoy es el día de la primavera y el día de la Está sonando. Esos picnics que hacíamos y que son los mejores recuerdos que tengo de mi adolescencia. Ha venido profundo, Marcelino Iglesias. Gracias por haber venido. Me gustó. Gracias por dejarme hablar y gracias por el vino. Hablando de vino, a la vuelta José Pepe Zucardi lo vamos a hacer hablar de política. ¿Qué ve él de lo que está pasando en Mendoza y en el país? No te muevas, ya venimos. Es el primero, en latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Todo lo que aprendemos del cuidado de la naturaleza en la Reserva Villavicencio, queremos compartirlo con vos. Villavicencio te presenta Promo Desafío Naturaleza. Ingresa a la web, carga el código de tu botella y jugá a la trivia. Podés ganar 5.000 pesos por hora y participar por el premio final de 1 millón de pesos. Elegí Villavicencio y participá para ganar. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Nada más rico que una buena picada. Y si los fiambres son de distribuidora La Picada, será sublime. Ventas por mayor y menor. Calidad para el paladar. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Conoce a los originales. 2615-924357. Búscanos en las redes sociales. Gana tiempo. Entra en edemsa.com y en un solo clic paga tu factura, saca turnos, hace tu reclamo y mucho más. Gana tiempo. Ahorra energía. edemsa.com. Presentamos Sif Bioactive. Nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. Para que puedas ensuciar y limpiar una y otra vez todas las superficies de tu hogar. La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Sif, mucho más que limpio. Estamos recuperando el microhospital para niños y jóvenes que residen en la DINA, una importante obra de remodelación integral y ampliación del edificio ubicado en Godoy Cruz. Este espacio se encontraba en desuso debido al gran deterioro y la falta de condiciones para la internación de los niños y jóvenes que residen allí. La obra tiene un avance del 80% e incluye la remodelación de áreas de internación, enfermería y cocina, entre otras, una plaza con juegos inclusivos, intervención de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas. Aprendí.
Aprendí que sentir el intestino sensible ya no es un problema. Tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba. Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible. Aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible. Hola, mi nombre es Federico Mamaní. Trabajo en la empresa Complacer. Hola, soy Federico Vignoni, estamos en Conservas Complacer. Gracias a estas actividades que estoy desempeñando en Conservas Complacer, me ayudó muchísimo a formarme profesionalmente. El programa la verdad que está muy bueno, nos da muchas facilidades a la hora de pagar los sueldos y a contratar gente. De Séptimo Día está con nosotros José Pepe Zucardi, es el titular de la Coviar, obviamente uno de los grandes empresarios vitivinícolas de Mendoza. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, un gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro. Sabe que nosotros teníamos ganas de invitarlo hace rato porque queríamos que referentes de la provincia vinieran acá, aunque no fueran del mundo de la política, para hablar de lo que ven desde sus lugares, tanto en la comunidad, económica, productiva, etcétera, y como ciudadanos comunes también, que en algún punto también son. Varias preguntas, porque es agenda abierta de lo que pasa en la política local y nacional, pero la primera que se me viene, ¿se imagina este abrazo del que se habla entre Cristina y Macri? A ver, yo te quiero aclarar un tema. Yo hoy estoy representando a la vitivinicultura a través de Coviar, que es un organismo público no estatal, claro, financiado por la industria vitivinícola con un aporte obligatorio, y en realidad prefiero obviar los temas políticos porque creo que lo que yo puedo aportar o lo que yo puedo y lo que tengo que gestionar tiene que ver con los temas de la industria. Y la verdad que nos toca interactuar con todas las fuerzas políticas. Hoy la vitivinicultura es una actividad presente en 18 provincias. Sí. En el directorio de Coviar hay 2 instituciones del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, claro, y el INTA, 2 gobiernos directamente, el gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Economía y el gobierno de San Juan a través del Ministro de Producción, y un representante de las demás provincias vitivinícolas que es rotativo, digamos. Sí, claro, sí. Entonces yo creo que si yo me meto en temas políticos, primero que creo que es uno de los grandes defectos de la sociedad argentina, donde los modelos hablan de política, los futbolistas de empresa, los empresarios de cualquier cosa, y yo creo que no nos ayuda. Creo que nos tenemos que enfocar en los temas donde podemos ser útiles, especialmente cuando tenemos acceso a un espacio público. Pero digo, en la mesa del café podemos hablar de todo, pero en el ámbito público y de llegar a la gente tenemos que concentrarnos en los temas que sabemos o en los temas en los que actuamos, que es donde podemos aportar. Pero su rol lo obliga a articular con la política, ¿no? Entonces la pregunta podría ser, en todo este tiempo en el cual ha estado ligado a la Coviar, al mundo de la vitivinicultura, etcétera, ¿ha visto los pros y los contras de esa articulación de la política con las empresas, con la Confederación en este caso, con, no sé? Bueno, hemos tenido, desde Coviar hemos tenido y tenemos una buena articulación con los distintos gobiernos provinciales y con la nación. Digo, y te cuento la agenda de esta semana. Estamos interactuando con todas las fuerzas políticas en relación a un proyecto de ley totalmente nocivo para la sociedad argentina, que es una ley de tolerancia cero. Que se suspendió ayer el debate que iba a haber en la comisión previo a su tratamiento en el Congreso. Tenemos una reunión en la Secretaría de Comercio el viernes con toda la cadena vitivinícola para ver los problemas de abastecimiento que estamos teniendo y resolver algunos problemas que están generando extracostos que nos hacen
menos eficientes a la hora de competir, a la hora de exportar. O sea, el viernes se reúnen con Tombolini de la Secretaría de Comercio. Sí. ¿Y concretamente qué es lo que no está entrando? ¿Insumos químicos? Hay una serie de pequeños problemas. Por ejemplo, se habilita con un pago a un menor plazo el acero inoxidable, pero las posiciones arancelarias que pone el Banco Central no son las correctas, no son las chapas que se utilizan para los tanques de la vitivinicultura. Bueno, estamos buscando generar una corriente, digamos, o un ámbito de resolución de temas concretos con la Secretaría de Comercio, con la aduana, con el Banco Central. Van a estar todas esas instituciones representadas en la reunión. Bien. Y va a haber gente de los que importan insumos para la industria, los que producen botellas, los que producen cartón. Es decir, hay problemas a veces de insumos que tienen que importar quienes nos proveen a nosotros. Claro. Y nosotros somos una industria que es parte de la solución del problema del país. Es decir, nosotros traemos muchos más dólares de los que giramos al exterior. Bueno, en el caso de Mendoza es casi el 60% de las exportaciones. Sí, y no solo exportamos valor agregado, exportamos imagen país, una serie de cosas muy positivas. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que no hay canales de comunicación. Entonces, uno de los roles de COVIAR es crear mecanismos de articulación. Ahora, José, en ese rol, ¿no? Lo hemos visto que se ha reunido históricamente, digamos, las últimas reuniones con Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, con Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, con Daniel Scioli, que ocupó su lugar en su momento y vino al desayuno de COVIAR, con Bailo ahora, y planteando casi los mismos temas, digo, este reclamo de la industria vitivinícola de no podemos exportar si nos pagan $1 a 130 pesos menos las retenciones. Y por otro lado, justamente eso, el tema de las retenciones. ¿Tienen alguna respuesta que entusiasme el sector a la industria vitivinícola respecto de esto? ¿Alguna respuesta al gobierno nacional? Hoy no tenemos una respuesta que podamos exhibir. Hay, llamémosle, comprensión de cierta problemática. Es decir, yo creo que el dólar soja de 200 pesos es una aceptación de que el dólar divisa, que hoy son 143 pesos, 44 pesos que cobramos los exportadores, no es el valor real del dólar. El valor real son los 200 pesos del dólar soja. ¿Qué nos dicen? La soja nos trae 5.000 millones en un mes y por otro lado no nos impacta en la inflación interna. Bueno, ¿qué decimos nosotros? La verdad que el año pasado batimos récords en exportación de vinos embotellados, que es muy importante porque el vino embotellado implica un montón de insumos, de valor agregado, de diseño, de un montón de cosas. Y vienen de 2 años de batir el récord, ¿verdad? Pues ya 2020 ya había sido mejor que años anteriores, ¿o no? Sí, el 2012 había sido el año históricamente más alto en vinos embotellados. Después tuvimos algunos ciclos donde se exportó mucho vino a granel y eso hizo crecer las exportaciones. Pero 2021 hicimos un plan que lo acordamos con el Ministerio de la Producción, que se llamó el Plan 1000, con el objetivo de llegar a $1.000 millones de vino embotellado. Parte de ese plan fue el aumento de los impuestos, reintegro de impuestos, que se subió del 3,5% al 7%. Claro. Y eso fue una gran ayuda. Y estuvimos muy cerca. Y ahora eso ya no está. Esa medida ya no está. Eso sigue vigente. Claro. Y logramos una quita parcial de los derechos de exportación. El vino está pagando 4,5% de derechos de exportación. Las bodegas que exportan hasta $500.000 al año pagan 0. Claro. Y las bodegas que exportan hasta 1 millón pagan la mitad, digamos, de las... Pero lo ofende un poco cuando desde el gobierno dicen que desde el sector vitivinícola no generan, o básicamente es, cuando generen o cuando ingresen la cantidad de dólares que ingresa la soja, pensamos en darle un dólar más competitivo. No fue ese el tono con que lo plantearon. Plantearon como un tema, digamos, de posibilidades de ejecutarlo en el corto plazo. Pragmático, la soja se sabía que iba a dar lo que dio, en realidad dio más de lo que se pensaba. Entendemos que es un primer paso. Nosotros insistimos,
que el vino no tiene que pagar retenciones por una razón. No porque seamos anti-retención. Miren, para construir un país hace falta el aporte de todos los miembros de que constituimos el país. Nuestra provincia aporta a la nación sus recursos naturales. Todos los recursos del subsuelo son parte del patrimonio de la nación. Bueno, en la pampa húmeda, el régimen de lluvias, el humus acumulado a lo largo de millones de años son parte del patrimonio del dueño del campo. Claro. Es lógico que si se exportan materias primas básicas, estas materias primas básicas hagan un aporte a la economía del país. Claro. En este caso es un valor agregado. Pero cuando agregamos valor, cuando exportamos producto industrializado, con marca, con, digamos, producto que agrega valor en muchos aspectos, creemos que eso debe estar desgravado. Nos dan la razón en el Gobierno Nacional. Estuvimos en el Ministerio de Producción en la etapa anterior muy cerca de que se eliminara. Se eliminaron de hecho para las bodegas pequeñas y en realidad para todas las bodegas hasta $500.000 y para todas las bodegas la mitad hasta $1 millón. Pero entonces no hay baja de impuestos a pesar de que entienden la situación, no hay un dólar vino a pesar de que entienden, según usted, que ese dólar es irreal, el de los 143 pesos. Digamos, están las dos situaciones comprendidas y sin embargo no hay ninguna respuesta concreta. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el plan para el año que viene? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros, los objetivos dentro del plan estratégico es un crecimiento en las exportaciones. No, pero respecto a lo que haga el Gobierno Nacional, respecto a esas respuestas que están entendiendo y sin embargo no están brindando. Nosotros creemos que en un plazo corto debe revertirse el tema del tipo de cambio. Lo venimos reclamando desde el desayuno de Coviar, que lo reclamamos con firmeza, el desvío, porque ¿qué pasa? Teníamos a principios del 2021 un tipo de cambio razonable que nos hacía competitivos. Un año y medio después, el dólar se ajustó la mitad de la inflación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Quedamos descolocados. Cuando muchos de nuestros insumos subieron el doble de la inflación. Digo, para decirlo en cifras muy grandes. Claro. Entonces, ¿qué es para terminar el concepto? Creo que necesitamos un tipo de cambio en la vitivinicultura y en toda una serie de actividades. A nosotros no nos sirve el dólar soja porque es por un mes. Claro. El vino es un trabajo de otro tipo, tenemos que llegar a los mercados, tenemos que crear el conocimiento sobre nuestros vinos en los mercados. Hay muchos países que exportan y que tienen una larga trayectoria. Tenemos que poner la marca país, tenemos que hacer un trabajo paso a paso. Nosotros necesitamos un tipo de cambio competitivo en forma permanente. Sostenido en el tiempo. Sí, no es solamente una cuestión del valor. Claro. No sale un barco de vino. Todos los días salen contenedores que van abasteciendo lo que se va vendiendo en los mercados. Al principio usted hizo la salvedad de la opinión en el tema político, pero todo este discurso ha venido planteando las dificultades de gestionar en Buenos Aires, por el tamaño, por las economías regionales. Hubo un grupo de empresarios que en la última elección se animó, dijo, no hay manera si no institucionalizamos un poco la presencia de las provincias. Figuras importantes del empresariado local que se metieron y compitieron electoralmente. Pregunto si ese no es mejor camino, que hay que conquistarlo, y le pregunto por usted si tiene intenciones de pelear por los intereses, pero por dentro de la política. Personalmente creo en el rol de los empresarios, o sea, es un rol muy importante en la sociedad que juega en tiempos distintos que la política. En lo personal, mi actividad empresaria me apasiona, me gusta y es para lo que me he preparado y a lo que dedico mi tiempo. En realidad, creo que sería que no me tienta de ninguna manera jugar en un terreno que no conozco y para el que no me preparé. ¿Y lo han tentado? No. En realidad esta posición que tengo es absolutamente pública y notoria, y cuando asumí una posición en Coviar, que es una institución del conjunto, creo que, digamos, también me comprometí a dedicar el esfuerzo en función de los temas de la industria y no creo ni siquiera oportuno utilizar las instituciones empresarias o gremiales empresarias, o en este caso mucho más una institución público-privada como es Coviar,
como trampolín para ninguna carrera política. Ya sé que no se quiere meter estrictamente en cuestiones partidarias, pero le pregunto si se quiere desde lo técnico. ¿Piensa que la figura de Massa permitió de alguna forma calmar la situación en la que nos encontrábamos? Sí, yo creo que ha habido un hecho. Tuvimos justo una entrevista con Massa el día antes que él asumiera. No que asumiera, sino que se supiera que iba a ser ministro de Economía. El 26 de julio, digamos. Él ya lo sabía. Nosotros fuimos a verlo por la agenda legislativa de la vitivinicultura. Ahí fue cuando dijo que no iba a ser candidato. No, ¿usted estuvo en la reunión en la que dijo que no iba a ser candidato a presidente? No, eso fue después, cuando ya era ministro y con la gente, con Achetoni. Pero ya fue como 3 semanas después. No, en esa reunión dijo que él no iba a ser jefe de gabinete, que ya había sido jefe de gabinete y que él tenía una norma que no repetía los puestos. Bien. Que iba a ser otra cosa que no había sido nunca antes. Eso y ya sonaba como ministro de Economía. Exacto, pero coinciden que de todas maneras ha ayudado un poco a calmar esta situación en la que nos encontrábamos de absoluta incertidumbre hace algunas semanas. Yo creo que hay un horizonte de ordenamiento de las cuentas, digamos, públicas, sobre todo públicas y de las reservas, de ordenamiento de las reservas, que es muy importante, porque indudablemente hoy uno no puede aislarse del mundo. Claro. Tenemos que comprar y tenemos que vender. Sí, sí. Y si no tenemos recursos, si no somos confiables en el mundo para comprar, no podemos vender. Tal y cual. esto es un problema muy serio, ¿no? Le hacemos las últimas porque estamos cerrando. Ahora el que está buscando una reunión con Massa es el gobernador. ¿Qué le pediría que le plantee Suárez al ministro? Bueno, con el gobernador hemos tenido diálogo también, porque la preocupación de esta ley de tolerancia cero que está tratándose o que se pretende tener dictamen de la Comisión de Transporte y de Seguridad es absolutamente nociva para la provincia y para todas las provincias vitivinícolas y también para los habitantes del país. Lo que le hemos pedido al gobernador es que gestione, y estamos gestionando nosotros también, para que se haga una ley de consenso. Todos queremos la seguridad vial. Queremos que no haya accidentes, pero entendemos que la tolerancia cero, lejos de evitar los accidentes, promueve un cambio en la cultura y en la alimentación de los argentinos absolutamente nocivo. ¿Cuál es la ley de consenso? El rango, o mejor dicho, el punto exacto central de esa ley de consenso, ¿cuál sería? Bajar el tema etario. Sostener el 0,5 que hoy tenemos, se puede bajar ese 0,5. ¿Las edades? Nosotros proponíamos originalmente 25 años. Hay estudios que dicen que en el hombre el sentido del riesgo se tiene a partir de los 25 años y en las mujeres a partir de los 23. Entonces nosotros propusimos... 0% hasta los 25 y 0,5... El cero no existe. No, claro. Cualquier cosa que se mide tiene una tolerancia. Nosotros proponemos un 0,2. Porque pero hay países que tienen el 0. Es cierto que usted dice que los dicen países que el musulmanes, países con otras culturas, no hay ningún país vitivinícola importante que tenga tolerancia cero. Bien, no lo sabía. Todos tienen de 0,5 a 0,8. Lo que se pretende es muy peligroso. Piensen que en esta provincia no podríamos trabajar los enólogos, no pueden trabajar los comerciales, porque cuando atendemos un cliente probamos un vino, obviamente que escupimos, pero algo queda en la boca, entonces el cero es imposible. José, nos queda la última, así que Rosy, a ver si podemos... Consultarle algo que tiene que ver con su métier concretamente y que seguramente del que están pendientes muchos productores vitivinícolas. ¿Hay alguna definición de cuándo se va a comenzar a dar ese Proviar del que se habló tanto en el desayuno de Coviar y en el que van a estar participando ustedes junto con el Instituto de Vitivinicultura? ¿Qué es Proviar? Proviar es un programa de promoción de la vitivinicultura que da aportes especialmente, del BID. Sí, son 40 millones de dólares del BID que van al sector vitivinícola y que tienen una contraparte de 10 millones de dólares más, o sea, son 50 millones de dólares que se ejecutan en programas especialmente de temas vinculados a la crisis hídrica, al riego, para productores de menos de 30 hectáreas. Bien. La idea original es que el Proviar se empezara a ejecutar
a fin de este año. Y estamos teniendo una demora en la priorización, porque se fue Belis en la Dirección de Asuntos Estratégicos y todavía no se ha priorizado. Nos dicen que es inminente y que no hay riesgo, que el programa se va a ejecutar, pero bueno, lo que nosotros estamos también planteando es que esto se ejecute en forma inmediata. José, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad. José Pepe Zucardi con nosotros, hacemos una pausa y así ya volvemos y nos despedimos, no te muevas. Hiperahorro en Libertad. Hasta el domingo. Combo asado de novillo por kilo, 829 pesos. Combo Fernet por 750 mililitros, más Coca-Cola por 1,5 litros, 1.495 pesos. Y 40% de descuento en cervezas seleccionadas. Libertad. Gana tiempo. Entra en edemsa.com y en un solo clic paga tu factura. Saca turnos, hace tu reclamo y mucho más. Gana tiempo. Ahorra energía. edemsa.com. Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha, te presentamos Bengué sin olor con diclofenac, un medicamento creado para aliviar el dolor rápidamente. Proba Bengué sin olor y ganale al dolor. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. ¿Te vas a perder el Fan Fest? Tranqui, hacé catarsis con el Electrofans de Musimundo. Del 19 al 21 de septiembre, aprovecha hasta 30% de descuento y muchas cuotas en musimundo.com y en sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Si tu vecino te grita los goles 4 segundos antes, te puede arruinar la Copa del Mundo. Por eso, paremos la pelota. Contratá Super y disfrutá Qatar con el 4 que hace la diferencia. Ever ya contrató el combo televisión HD más fibra 100 megas y la instalación bonificada. Y nadie le grita los goles antes. Con Super, grítalo primero. ¡Va! Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología Bioactive, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. Estamos recuperando el microhospital para niños y jóvenes que residen en la DINA, una importante obra de remodelación integral y ampliación del edificio ubicado en Godoy Cruz. Este espacio se encontraba en desuso debido al gran deterioro y la falta de condiciones para la internación de los niños y jóvenes que residen allí. La obra tiene un avance del 80% e incluye la remodelación de áreas de internación, enfermería y cocina, entre otras, una plaza con juegos inclusivos, intervención de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina DU, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Gana tiempo. Entra en edemsa.com y en un solo clic paga tu factura. Saca turnos, hace tu reclamo y mucho más. Gana tiempo. Ahorra energía. edemsa.com.
23:30 minutos, nos vamos, nos estamos despidiendo. Gracias a Bodega Privada como cada noche, gracias por acompañarnos para cerrar este día miércoles. Y también, ¿a quién tenemos que agradecer, Agustina Fedino? A quienes nos dieron de cenar. Claro, distribuidora La Picada. Exactamente, distribuidora La Picada, que está acompañando a Séptimo Día desde hace tiempo ya. Así que gracias a ellos y a ustedes, amigos y amigas, por estar de otro lado. Gracias, Agus. Chau, gracias, chau. Rosy, gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches, quédense en el 7 hasta el miércoles que viene.